En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, el lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Hola amigos, buenas tardes. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto, aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, con la operación de Martín Loza y con la presencia de un querido amigo, la visita de Walter Formento. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muy bien. Bueno. Contento de la invitación tuya. Claro, yo también estoy muy contenta. Le comentamos a nuestros oyentes que ya te conocen. Incluso la semana pasada estuviste también acá. Walter es sociólogo, es docente, investigador y es director del CIEPE. Exactamente. Que es el Centro de Investigaciones en Economía y Política. Nada menos. Bueno, ¿y por qué vendrá hoy Walter a conversar aquí con nosotros? Bueno, vamos a conversar sobre esta particular situación política, coyuntural, geopolítica, tanto de la Argentina como del resto del contexto mundial, que es ciertamente muy preocupante. Comentábamos hace un ratito que la última vez que conversamos acá en Radio Caput fue en el 2018. Parece mentira. Claro, es que justamente el 2018 era el momento donde el gobierno de Macri se le produce un quiebre y un proyecto macrista que parecía que se consolidaba. Entre noviembre y diciembre del 17 entra en crisis, particularmente por la profundización de sus internas. Claro, sí, sí. Y eso da paso a un año 2018 donde el movimiento nacional recupera la iniciativa, recupera la calle, recupera la capacidad de convocar a un gobierno distinto, a una política de gobierno distinto, más inclusiva. Sí, sí, como vos decís, realmente recordamos como que el 2018 fue un quiebre, pero bueno, que marcó el ocaso del gobierno macrista. Después tuvimos
los 4 años siguientes, y ahora estamos otra vez en una coyuntura sumamente preocupante. ¿Cuál es tu visión de este momento? Sobre todo, que yo sé que es tu especialidad y me interesa mucho tu comentario, en este capitalismo globalizado, y yo pensaba, ¿no?, en similitudes y disrupciones entre el 2018 y el presente, y ha habido grandes cambios, se han profundizado cambios que venían ya perfilándose. ¿Cuál es tu mirada, Walter? Bueno, el gobierno de Milei tiene por lo menos 3 grandes esquemas de poder económico adentro, que ocupan lugares en el poder ejecutivo, controlan. Un sector controla economía y banco central, es decir, economía y moneda. Sí. El otro sector controla todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad y Defensa, es decir, con Bullrich. Y Petri, ¿no?, en defensa, que no es lo mismo, pero es cercano, es muy cercano, y la figura de Bullrich es una figura estructural en su vínculo con los grandes actores económicos de la ExxonMobil y de Techin, que son los que se quedaron con el control de YPF, sí, ¿no? Y desalojaron a Chevron, ¿no?, que estaba en el gobierno anterior. Y después tenemos todo el sector que rodea de grupos económicos locales, claro, que es el área que encabeza Euneikian, Vila claro, Manzano, claro, los conoce. Walter, ¿no parece a priori, ¿no?, para el oyente medio, no parece tan evidente esta conexión o esta preocupante conexión entre Bullrich y los grandes capitales norteamericanos? ¿Cómo la podrías explicar vos, o cómo la podrías hacer evidente como para que nuestros oyentes se hagan esta composición del lugar? Que me parece que no es algo menor, es algo muy importante. No, es no solamente que es complejo, sino que además es, es duro. Sí. Son datos duros. Lo que pasa es que ahí lo que hay que decir es que Bullrich encabeza el vínculo histórico con Texas, con el petróleo y gas fósil de lo que llamamos la línea ExxonMobil Rockefeller, y particularmente es parte del Comando Sur. Y no solamente tiene el 70% de sus inversiones estratégicas puestas en el Comando Sur, en términos de que los expresa, sino que el otro 30% se apoya en el esquema israelí. Claro, sí, sí. ¿No? En este contexto mundial, ¿no? En este contexto mundial, donde la particularidad es que es la OTAN la que se encuentra hoy aceleradamente debilitada por su derrota en Taiwán, su derrota en Gaza y su derrota en Ucrania. En Ucrania, claro. Que si bien todos los días estamos hablando de que la OTAN se prepara, y Davos, ¿no?, que es el actor económico atrás de la OTAN, se preparan para un desembarque cualitativo, en masa, estructural, ese desembarco no termina de suceder. Claro. Y lo que sí va sucediendo es una consolidación de los actores principales de este momento histórico, de una transición civilizatoria, esas transiciones que suceden cada 400, 500 años. Lo que sucede es que hay un diálogo profundo y cada vez más estructural de acuerdos entre Rusia, India, China, Pakistán y particularmente toda el área que tiene que ver con Irán, Arabia Saudita, y a partir de ahí con Palestina, con los hutíes, ¿no?, con el Yemen en sus dos componentes. Que les está complicando el tráfico marino, ¿no? Claro, es decir, obstaculiza el uso del Mar Rojo. Es decir, es uno de los actores que obstaculiza porque también China y Rusia tienen inversiones en los actores de África que dan al Mar Rojo. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, recordamos que en ese momento hablamos de la ruta de la seda y de su importancia estratégica, ¿no?, para esto que estamos conversando también hoy. Y hoy dio
ya 10 pasos adelante. Claro. Eso que nosotros hablábamos está 10 pasos adelante. Aquellos eran hipótesis y hoy las hipótesis tienen en cuenta esto que estamos hablando, que son los datos duros. Claro. Es decir, el nuevo BRICS, con estos 5 o 6 actores que incorporaron, se fortalece, más todos los otros que empiezan a pivotear alrededor de las grandes locomotoras de este tiempo, locomotoras que es China, India, Irán, Arabia Saudita, ¿no? Es decir, empieza a haber una locomotora económico-política que tiene que ver con toda esa región y que de alguna manera tiene como actores muy importantes a México, a Brasil, que están en procesos nuevamente esperanzadores. Por supuesto. Sí. Y desde Brasil, porque hoy la economía de Brasil, particularmente de San Pablo, es una economía que está muy vinculada a la economía argentina. Claro. Ninguna duda, el gobierno en Argentina no es parte del proyecto estratégico multipolar, pero los actores económico-estratégicos son parte de la única gran economía real que existe en este momento, que es la economía real alrededor del planteo de carácter multipolar. Claro. Como una pequeña llamada a pie de página, hoy llegó a Argentina el portaaviones con 5.400 militares, portaaviones norteamericanos a nuestras costas, ¿no? Bueno, en un operativo... Claro que nunca habíamos visto en esta magnitud. Bueno, el tema es que cuando nosotros hablamos de los BRICS y del multipolarismo, ese proyecto estratégico tiene centro de gravedad en los océanos del sur. Claro. Es decir, en los territorios del sur que dan a los océanos del sur, con centro en el Océano Índico, pero ninguna duda tienen límites con el Océano Pacífico Sur, el Océano Atlántico Sur, el Océano Antártico. Entonces, el lugar privilegiadísimo de Malvinas, el lugar de Ushuaia, el lugar de las bases chilenas en vinculación con Comando Sur y OTAN, porque ahí hay que distinguir, se vuelven actores. ¿Por qué no hace esa distinción entre Comando Sur y OTAN? Bueno, el Comando Sur expresa a los grandes grupos económicos multinacionales con centro en Texas y Florida, es decir, los actores republicanos que tienen su centro de gravedad en términos de naves insignias en la banca comercial, y la OTAN tiene su actor económico estratégico, que es lo importante de mencionar, porque son actores duros, no cambian cada 15 días. Sí. Cambian cada 10 años. Sí, tampoco cambian con los cambios presidenciales. Por supuesto. Estos actores tienen que ver con los fondos financieros de inversión global, donde el único, en términos de destacado, es BlackRock. Porque BlackRock, es cierto que existen Templeton y otros fondos financieros, pero BlackRock tiene acciones controlantes en todos los que existen. Claro. Y BlackRock es el actor que entre el 2014 y el 2018 se quedó con el control de más de 18 millones de hectáreas en la Ucrania, en la pampa húmeda ucraniana, sí, tan fértil o más, sí, y tan grande o mucho más, sí. Que Siempre pensábamos que la latinoamericana. Pensábamos que la pampa húmeda era, aquello de posible granero, ¿no? Pero tampoco... Son complementarios. Claro, tampoco es casual esta guerra, ¿no? Por supuesto. Y tiene una estructura de suelo de mayor complejidad y capacidad productiva. Claro, de mayor rinde, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, pero bueno, está en el norte, está en el hemisferio norte, es complementaria con la del sur, particularmente con la sudamericana, es la argentina, paraguaya, uruguaya, brasilera. Por los cambios de estación. De estación, porque donde hace calor van los granos finos, y cuando hace frío se hacen los granos gruesos, y cuando hace frío se hacen los granos finos, como el trigo. Claro. Y si no, se hace maíz.
Claro. Y soja. Soja siempre se hace porque como... ¿También allá soja? Sí, por supuesto. Bueno. Sí, por supuesto. Pero eso recorre Rusia y toda la Unión Económica Euroasiática, que es un actor importante porque Rusia se hizo fuerte a partir de la Unión Euroasiática, porque en un primer momento Rusia no controlaba su City financiera ni su Banco Central y tenía dificultades para poner el presidente del Banco Central, y algo que resolvió constituyendo la Unión Económica Euroasiática, que le permitió tener una escala por sobre la escala, y desde ahí constituir una correlación de poder donde subordinó a la oligarquía financiera global que controlaba la City financiera. Incluso hoy tiene un peso específico importante. Claro, y me parece muy interesante esto que vos nos estás explicando con respecto a que esa unilateralidad ya fue superada, ¿no? Bueno, el planteo, hay dos planteos de proyecto estratégico post-Estado-Nación de país central. De país central. Sí, sí. Que fueron los últimos 50 años. En esos dos planteos tenemos el planteo unipolar global, la oligarquía financiera unipolar globalista, que construye poder a partir del control y el monopolio de la City financiera, a partir de ahí los bancos centrales, a partir de los bancos centrales la moneda, y entre moneda, banco central y la economía, y de ahí el gobierno queda el gobierno electo. Sí. En elección nacional queda subordinado. Sí. En cambio, el proyecto multipolar se asienta en lo político, es decir, en el reconocimiento de las autoridades elegidas político-electoralmente, la correlación que existe en las cámaras de diputados y senadores, cómo esto se guarda relación en cada una de las provincias, cómo esto después se manifiesta en el Congreso Nacional, claro, en senadores y diputados. Es decir, sigue el viejo camino, pero empieza a plantear lo nacional en lo multipolar. Porque la multipolaridad es una multipolaridad de estados, naciones, y de estados regionales compuestos por regiones. Por eso la CELAC no es solamente la Argentina, sino que también se articula como CELAC. Claro. Porque son dos instancias donde hay cuadros de conducción que permite equilibrar y balancear. Escuchándote, por supuesto, me surgen muchas preguntas. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cómo ves? Me resulta muy interesante esto que vos decís, Walter, con respecto a estos cambios que estamos probablemente en un momento de no sé si de transición, pero sí de cambio. Si uno observa un poco, ve que estamos ante un momento de ruptura, de crisis. Estamos pensando en la Unión Europea, estamos pensando en este vuelco hacia la derecha, lo peor de la derecha. Ahora vienen las elecciones europeas y vamos a conversar de eso también. Pero también está esta otra perspectiva, ¿no? De nuevos polos, de nuevos organismos multilaterales, organismos que están planteando otra correlación de fuerza absolutamente interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ves a nosotros, Argentina, con este gobierno tan particular, inscripto, es decir, con este triunfalismo patético que tiene el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente, que anda como paseándose por las derechas europeas haciendo este trágico papel, como no percibiendo los cambios geopolíticos tan importantes? Es decir, todavía algunos piensan en el éxito de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Es decir, no pueden ver más allá. Este gobierno se ha enrolado fanáticamente en un apoyo que tampoco le pidieron, ¿no? Del Estado de Israel. ¿Cómo juega todo esto nuevo que vos me decís, que yo también percibo como un cambio hacia otro rumbo, con esta cerrazón y este empecinamiento para seguir sosteniendo los peores valores, las peores condiciones para los pueblos, para los trabajadores, para el medio ambiente también? Bueno,
Muy, muy larga la pregunta, Walter. Sí, pero es la complejidad que tiene la realidad hoy. Cuando Milei va a Europa y tiene esos posicionamientos en relación a espacios políticos de un discurso neoconservador, radicalizado, fascista, que empieza a tener aspectos de fascismo, porque eso hay que tener en cuenta de no asociarlo linealmente con lo de 1933, 50, sencillamente para curarse de espanto. No quiere decir que de luego no haya aspectos que son comunes. Ahí es claro que esa oligarquía financiera de la Unión Europea, con centro en Alemania, Francia, Italia, está en una situación de encerrona. ¿Por qué? Porque normalmente las materias primas energéticas y las que tienen que ver con materias primas estratégicas las compra en Rusia. Del gas hasta cualquiera de las materias primas claves de alto valor agregado. Y luego, el mercado, ese que guarda relación con las grandes empresas de primera y segunda línea de Alemania, Francia, Italia, el principal mercado es China. Entonces, cuando la OTAN, es decir, Davos, inicia una ofensiva para que esas empresas se salgan de la Unión Europea y vuelvan a Estados Unidos, es decir, muchas que fueron compradas porque eran europeas, también están en plan de trasladarlas a la zona demócrata de los estados azules en Estados Unidos, profundiza una crisis al interior de la Unión Europea, donde particularmente va dejando una masa de pequeños empresarios y pequeños productores agrarios y una masa más grande de trabajadores de todo tipo de calificación en una situación de aislamiento, de desocupación. De gran precariedad. Bueno, eso se está manifestando como una profundización de la desesperación individual. Esa desesperación, decían ciertos analistas, que la quieren conducir para que se comporten y ocupen el lugar de la primera línea de combate contra China, India y Rusia. Luego, necesitan llevar eso a un estado de desquicio y de locura por la vida cotidiana, claro, para que prefieran morir y no seguir vivir de esa manera, porque todos más o menos se hacen la idea de qué sucede si uno confronta con Rusia, si confronta con la India, si confronta con Irán, si confronta con China. Es decir, cuando ellos saben claramente que la OTAN no está pudiendo ni siquiera desembarcar en Taiwán. Claro. Y, por otro lado, no han podido avanzar, todo lo contrario, han retrocedido en Ucrania, en la Ucrania de la OTAN, que la controla del 2014. Por lo tanto, ahí hay una crisis muy fuerte donde los grandes actores globales de guerra psicológica están tratando de generar un estado de ánimo, de psicosis en el pueblo europeo occidental para poder forzarlo a que vuelvan a hacer la carne que vaya a la primera línea, como fue en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. ¿Y por qué medios que vos sepas opera esta guerra psicológica? Y opera particularmente desde la guerra psicológica de los medios de comunicación y las plataformas, porque estamos hablando de menores de 40 años, donde las plataformas tienen una de comunicación virtual tienen una presencia importante, muy importante hasta los 30, pero incluso en los 40 es importante. Y luego la desesperación por desocupación y por falta de horizonte cercano. Claro, y además podemos sumar a esto que me parece que esto es consecuencia, ¿no? De los grandes grupos migratorios, ¿no? Y que los países europeos están viendo a ver qué contenedores usan para alojarlos allí, ¿no? Es decir, como una avalancha imparable. Por supuesto, pero
empieza a haber un apuntalamiento de las economías africanas. Por lo tanto, las economías africanas están lentamente dando paso en términos de contener no la masa que va quedando sin horizonte en la Unión Europea, porque eso crece a un ritmo que no es el que la contiene, y muchos de estos actores financieros vinculados a la OTAN plantean acelerar ese proceso por más que no tenga solución concreta en África, sencillamente para que opere desbalanceando y desarticulando lo que África está construyendo en términos de relación con los BRICS. Claro. Porque, por ejemplo, China y la India son mercados que todo lo que produce África tiene mercado. Claro. Y eso es lo novedoso, pero más importante que eso es que esos mercados que se fueron constituyendo y desarrollando y profundizando desde 1999-2001, los construyeron las mismas transnacionales financieras globales. Entonces, hoy, esa China que era británica hasta el 22, hoy esa China vuelve a ser la China británica de Hong Kong, Shanghái, vuelve bajo control chino. Entonces, pero todo el proyecto industrial, es decir, con un peso más importante del Estado que del mercado, tiene la capacidad de motorizar. Y, por ejemplo, ahí hay un tándem muy importante, porque de hecho hay competencias con la India. Claro. Sí, sí. Con la India en toda su área de Bombay, y son hoy los grandes motores económicos estratégicos que los construyeron las mismas empresas transnacionales globales. Claro, pero me parece que estos son, entre comillas, afectados por la propia evolución de las condiciones, ¿no? Por supuesto, es dialéctico. Sí, no es, claro, ahí está. Eso que en un momento solo era cuantitativo, sí, en un momento es cualitativo. Claro. Y recordemos que Mao, en 1968-69, él define que el camino es el camino largo de reindustrialización. Por eso toma distancia de la Unión Soviética en ese acuerdo con Kissinger, y por lo tanto ahí hay un acierto de la conducción china en términos de hacer esa alianza con Estados Unidos, el Estados Unidos de 1969-73. El que salía maltrecho de Vietnam. Sí. Y, ¿no? Digo que es otro tema. Otro tema. Ahora vamos a escuchar, si te parece bien, Walter, un tema musical de Facundo, es decir, en realidad de Ariel Ramírez, interpretado por su hijo Facundo Ramírez, que es la chacarera La Equívoca, que te va a encantar. Perfecto. Ahora lo escuchamos.
¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así se puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Bueno, volvemos aquí a nuestra conversación con Walter Formento, pero antes de seguir profundizando sobre estos temas que tanto nos interesan y además nos preocupan, quiero compartir con ustedes un mensaje que nos envió otro amigo, Alfredo Martín. Ustedes lo conocen, él es dramaturgo, es director teatral y junto con Marcelo Bucosi y Alejandro, bueno, no me acuerdo en este momento, y otra lista extensa de artistas de distintas ramas han recibido la premiación de los premios Trinidad Guevara. Bueno, ¿qué ocurre? Que este premio no está siendo entregado, no hay fecha programada para la entrega de estos premios, y preocupante también que el jurado del año 2024 tampoco está designado. Y ahora vamos a escuchar el audio que nos mandó para compartir con los amigos de Voces y Contexto, para que ustedes también estén al tanto de otra de las tantas irregularidades que sufre nuestro cuerpo político, social, y también los actores y todo lo relacionado a la cultura. Martina, escuchamos a Alfredo. Mi nombre es Alfredo Martín, soy actor, dramaturgo y director teatral y hablo en representación de los artistas premiados por el Trinidad Guevara 2023 en los diversos rubros según el boletín oficial número 6773. Dado que hasta el momento no existe una comunicación sobre el acto oficial de entrega de diplomas y estatuillas a ganadores y nominados, hecho que legitimaría este premio frente a la comunidad artística, teatral y al público, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Cultura, queremos expresar nuestra preocupación y exigir que se lleve a cabo dicho acto oficial de entrega pública, reivindicando la importancia y la jerarquía de dicho acontecimiento, así como la preservación y continuidad del Premio Trinidad Guevara, cuyo jurado 2024 aún no ha entrado en funciones en este año. El Premio Trinidad Guevara es entregado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con un jurado especializado en las distintas disciplinas y constituye parte del valioso patrimonio simbólico e histórico del teatro en nuestra ciudad. Exigimos entonces que se ponga en marcha el
Premio Trinidad Guevara 2024 y que el jurado pueda entrar en funciones, así como la entrega de diplomas y estatuillas de los premiados 2023. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta noticia. Bueno, lo hemos escuchado a Alfredo Martín y es muy destacable toda la tarea, toda la labor que siguen haciendo nuestros actores, nuestras actrices, toda la gente relacionada con la cultura, escritores, en fin, cineastas, que están sumidos dentro de este contexto nacional tan precario, sumidos también en el trabajo que ellos no abandonan, al contrario, los esfuerzos son diariamente renovados y redoblados, así que esperamos que esto pueda resolverse favorablemente. Bueno, hoy vamos a obviar los avisos parroquiales y las recomendaciones teatrales porque nos quedan algunos temas muy importantes pendientes aquí para hablar con el amigo Walter Formento. Bueno, yo te preguntaba recién, ¿qué pasa que estos temas rara vez son tratados en reuniones, en reuniones políticas públicas, en discursos o en entrevistas periodísticas? No me refiero a esa vocinglería de esos programas periodísticos que son realmente bochornosos y rebajan realmente la comprensión de estos momentos tan difíciles, sino aún en grupos más serios, más elaborados, de intelectuales. Esto que es tan esclarecedor, Walter, a mí realmente me gusta mucho escucharte. Por un lado, es preocupante la situación, pero también mirando en profundidad, desde esa mirada abarcativa, global, tuya sobre la geopolítica, hay como nuevas perspectivas de análisis. Sí, hay datos que también nos permiten observar que el proyecto estratégico multipolar, pluriversal, tiene cada vez un mayor lugar de preponderancia, particularmente en la economía real, porque hoy la economía real es una economía real que se organiza alrededor de las economías de China, de la India, de Irán, y a partir de ahí Alemania, Francia, Italia. Ahora, es decir, esa economía en un primer momento tenía sus naves insignias en las grandes transnacionales norteamericanas y británicas. Hoy son empresas chinas, de la India, incluso de Rusia y de otros actores, incluso Brasil. Claro. Entonces, esto es un dato nuevo, es diverso, es decir, no es fácil, digamos, de hacerlo encajar en viejos esquemas, porque es nuevo el esquema internacional que se está desarrollando. Claro. Vos sabés que, perdóname que te interrumpo, pero una pregunta que dudaba en hacértela, pero bueno, vos me habilitás. Los tradicionales marcos teóricos, vos que sos un gran investigador, sociólogo, ¿vos pensás que siguen siendo vigentes hoy para analizar la situación global? ¿O es necesario aplicar otras concepciones? Porque, no sé, hace 20 años no podíamos hablar de India, por ejemplo, o de Irán, como lo podemos hacer hoy. Claro. Es que estos actores... Hay una revisión desde hoy no son mercados, sino que son actores que proponen y tienen y participan de la economía mundial, no solamente como proveedores de materia prima, sino como hacedores de bienes y servicios de valor agregado intermedio y medio alto. Claro, aparte, y alto. Grandes, enormes democracias, ¿no? Es decir, India hace un mes que está haciendo sus elecciones. Por supuesto. Entonces, lo que tenemos es una complejidad en el nuevo mundo multipolar que guarda relación con que no lo hemos estudiado en profundidad esos actores, no nos hemos especializado porque parecía que no había nada dinámico ahí. Hoy sí. Es decir, yo dirigí la primera tesis de grado
sobre China en el 2010 y se evaluó en el 2012. Incluso ahí empezamos a formar tesistas, investigadores sobre áreas específicas del actor chino, es decir, economía china, política china, estrategia china, cultura china. Pero hoy eso se ha vuelto norma. Está instalado, digamos. Hoy no se puede, en ninguna universidad pública, no trabajar también esos actores. Claro. No se puede dejar de estudiar Estados Unidos y Gran Bretaña. Claro. Sería otro error. Y la Unión Europea. Y hay que ponerlo en relación con el todo, ¿no? Porque la crisis por ejemplo, la tesis acerca de la guerra civil en Estados Unidos. Sí, eso te quería preguntar. Digamos, eso hay 19 estados que están en una gran inestabilidad, sí. Bueno, pero eso es una situación. Ya empiezan a hablar con conceptos cada vez más duros, más profundos, porque es una guerra civil, no como la de las películas, claro, sino que tiene formas larvadas, es decir, pero en algún momento el choque va a ser en el formato clásico. Pero mucho antes de eso, tiene a lo mejor 9 estaciones que no toman las formas clásicas. Claro. Y hay que verlos. Y esto que vos decís de estos 19 estados o de esta guerra civil larvada, bueno, por caracterizarlo así en forma rápida, ¿cómo inciden dentro del proceso electoral en Estados Unidos que se va a dar ahora en noviembre con dos ancianos, ¿no? Eso tiñe la realidad, porque es una dimensión de mayor nivel cualitativo que el pleno electoral. Por lo tanto, tiñe lo electoral. Claro. Y se está dando nuevamente en ese marco de una guerra civil larvada en ascenso, incluso mucho más profundizada que la de hace 4 años, es decir, la de hace 4 años. Sí, con la asunción de... Y el tema es que se vuelva una confrontación abierta, sabiendo además que el 80-90% de los soldados norteamericanos que se alistan en las Fuerzas Armadas norteamericanas para combatir son republicanos, provienen de los estados republicanos, no de los estados demócratas, donde todo el discurso acerca del globalismo y el pacifismo ha desmovilizado y despolitizado esa fracción, y eso genera toda una cuestión. Y el tema de lo de Palestina y lo que se llama esa política de asesinato selectivo y masivo de Israel, pero no es solamente Israel, digamos, en el esquema de la OTAN, generó tal impacto en Estados Unidos que se vuelven a tomar todas las universidades, se mueven los jóvenes universitarios, como entre 1963... Claro, porque esta es una generación que para ellos esto es absolutamente nuevo. Bueno, también es nuevo... Sí, pero sus padres porque estuvieron. Tienen sus características. Claro, pero sus padres estuvieron. Estuvieron en Vietnam. Es decir, como nosotros no olvidamos Malvinas, particularmente aquellos que tienen la edad, tampoco lo olvidan los norteamericanos de esas edades. Claro. Y los hijos que ya habían nacido en ese momento, y por lo tanto, eso de alguna manera forma parte de esta realidad de las contradicciones secundarias. Claro, sí. Entonces, y uno dice, ¿por qué? ¿Pero por qué Estados Unidos no desembarca de manera contundente, arrasa con todo, ordena el mundo como quiere, como lo hacía antes? Porque ya no es antes. Porque ya no es exactamente. Ya no es ayer. Y antes de que, porque el reloj, viste que va corriendo rapidísimo, te quiero preguntar brevemente por la situación en América Latina. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con México y con Brasil? ¿Cuál ves cómo es el panorama que vos ves? México tiene una posición importante dentro de los proyectos de la CELAC en términos de construir una opción. CELAC en el marco con un pie en el globalismo y un pie en el multipolarismo. Particularmente México tiene el clúster de inversiones globales
en su frontera norte, por lo tanto roza permanentemente con Estados Unidos, con Texas y con Florida. No es el caso con la parte de California, que es afín, porque ahí hay empresas globales, internacionales, de todo tipo. Entonces, ese clúster de empresas transnacionales le genera casi como una doble presión, una doble frente a los estados republicanos, y tiene ese objetivo. Por otro lado, López Obrador, con esos grados de libertad, avanza apuntalando todo lo que es CELAC. Y en una relación con la Unión Europea, pero también con China, con la India, con Rusia. Es decir, López Obrador podríamos decir que se ha consolidado como un gran estadista. Sí. Es decir, un conductor digno de ser parte de la mesa chica permanente, claro, de la CELAC. Y de un país tan importante, ¿no? Sí, incluso si tiene que delegar la función presidencial, es un actor que ha demostrado, además, tener esta muñeca para conducir, digamos, en todas esas contradicciones. Pero, además, entendiendo que López Obrador es un actor político que es bien considerado por todos los presidentes de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, de Centroamérica toda, digamos, en Brasil, en Argentina, claro, en Perú. Sí. Es una persona respetada y una economía de volumen. Estamos hablando de una economía de más de 130, 140 millones de habitantes. Ya tanto. Entonces, es un actor muy importante, que además, dentro de ese clúster, también tiene empresas transnacionales chinas que producen, ensamblan ahí y venden en el mercado interno norteamericano. Claro. Entonces, yo creo que hoy hay una primera y segunda línea de conductores políticos, conductores y conductoras políticos, en Latinoamérica, que están ya maduros para tener una mesa de conducción de la CELAC en términos de los distintos proyectos que hay en danza y en puja. Y el otro sería Lula. Y el otro es Lula, ¿no? El otro es Lula, que ninguna duda, ese Lula que necesita que San Pablo sea acompañado por Argentina para establecer esa fortaleza para hacer lo que está haciendo en la frontera con la Guyana, garantizando soberanía de la Guyana para que Texas no desembarque, es decir, el Comando Sur no desembarque. Y cuando hablamos de esto, es decir, cada de estos datos que damos, nosotros tenemos, cuando decimos Comando Sur decimos Bullrich, cuando decimos actores financieros globales decimos Caputo, Sturzenegger, sí. Y después, cuando vamos diciendo los actores locales, empezamos a hablar de Unequian, de Vila Manzano, es decir, de los grupos económicos locales, sí, que son los que más atrás en el tiempo vienen financiando, claro, al Milei presidente, digamos, que era una gran figura electoral, por más que no sea su expertise la conducción. Claro. Sí. Y con respecto a Colombia, ¿cómo lo ves? Y en Colombia, lo importante ahí es la consolidación de Bogotá, de toda el área centrada alrededor de Bogotá, de Petro, y la relativa debilidad en la que entra Medellín, es decir, todo el sector vinculado a los partidos conservadores, claro, que son las estructuras asociadas al Comando Sur. Es decir, porque, entonces, y la fortaleza de Petro también viene de la relación es decir, de la buena relación que tiene Petro a partir de su vicepresidente con los grandes actores globales, pero también con los actores multipolares. Como vemos, en claro, cada lugar hay una especificidad de claro, cómo se ordena. Sí, y por lo que vos estás comentando, hay como un mayor grado de comprensión y
digamos, de responsabilidad, ¿no? Dentro de este contexto empieza a tejerse, digamos, desde América Latina otra perspectiva, ¿no? Por supuesto, porque da márgenes. Con este hiato del gobierno argentino. Claro, incluso en este hiato que tiende a desactivar y desarmar todos los puntos de apoyo progresivos, positivos, en términos de reindustrialización y potenciación de la Argentina como un actor soberano. La política de Milei, a partir de sus principales 3 espadas, su política en ningún momento construye soberanía. No. Es decir, constantemente cede soberanía a actores financieros. No construye economía tampoco, economía real, no construye economía real. No, es decir, no la construye porque normalmente cede esos mercados a actores financieros internacionales que vienen a apropiarse. Sí, extractivista, ¿no? Claro. Como se dice. Entonces, y no a hacer inversión de capital y desarrollo de capacidades productivas. Bueno, ese es el gobierno de Milei. Es decir, no se le puede pedir otra cosa porque el gobierno de Milei, cuando uno ve la mesa chica de poder, es ese gobierno. Es decir, es un gobierno que que contiene una confrontación interna muy aguda, pero que además tiene un término de unidad que es la confrontación con el proyecto multipolar. Claro. Pero a veces parece que la contradicción interna es más importante. Claro. Porque el multipolarismo todavía tiene tiempo para desarrollarse. Sí. Leíamos hace poco que Macron habla de el fin del globalismo. Bueno, para mí eso es discurso. Es decir, un discurso para distraer. Cuando Macron dice eso, lo que quiere sacar es el tema, la palabra clave de la mesa y del diálogo, para no tratarla. Claro. Porque Macron es eso. Es decir, un hombre formado en los grandes institutos globales, es decir, formado directamente en la Casa Royal, es decir, directamente vinculado a BlackRock, pero directamente. Por lo tanto, no quiere hablar de su pasado. Claro. Sencillamente porque entiende que si no trata el tema, por lo menos siembra algo de duda y de oscuridad. Pero todos los datos, un hombre que formó parte de la Fundación Saint-Simon, es decir, todos los datos concretos y duros lo vinculan cuáles fueron sus think tank que lo formaron. Claro. Y todos terminan de una u otra manera vinculados a Rothschild y a Soros. Claro. Entonces, porque es un hombre vinculado a la City financiera de París, no a las industrias estratégicas francesas del Oriente, es decir, vinculadas al complejo industrial alemán y al complejo industrial italiano del norte, el viejo complejo que es, si querés, el principal enemigo, oponente que tiene el globalismo en la Unión Europea. Y por último, Walter, antes de despedirnos, sé que es un tema muy extenso, pero ¿cómo ves el próximo proceso electoral de la Unión Europea? Yo creo que va a ser realmente complejo. Los actores vinculados a los intereses globales no pueden perder la elección. Y los otros actores, incluso que se manifiestan más claramente hoy con lo que sucede en Serbia, en Hungría, en Eslovaquia, que son solamente puntas de iceberg. Yo creo que podemos tener 2 escenarios. Uno, donde logren desactivar eso y transiten sin mayores complicaciones a renovar a von der Leyen en el lugar que está. Y otra es que se dé una situación donde el escenario se complique y aparezca una opción distinta. Y me parece, con los intentos de asesinato del primer ministro eslovaco, con los intentos de apriete del primer ministro de Hungría
y el discurso xenófobo contra el contra el líder serbio, muestran que el escenario no lo tienen bajo control. Claro. Y además las marchas de los productores agrarios, los pequeños productores agrarios, han sido muy fuertes, y nosotros normalmente no contamos con la información de base para poder medir eso. Sí. Pero eso es masivo y es de base. Claro. Ahora, bueno, y ese es el discurso también del Papa Francisco. Sí. El Papa Francisco, que es el que de alguna manera alertó que había que volver a leer los escritos de 1932, 34, donde se hacían los mismos diagnósticos hoy para saber qué representaba Hitler. Porque esa es la preocupación del Papa Francisco, que nos dice: muchachos, si ustedes no leen y no entienden esto que pasó entre el 29 y el 35, no vamos a entender dónde estamos parados. Claro. Bueno, para seguir pensando, creo que nos van a volver a pasar 6 años, Walter. Ojalá que vamos a conversar mucho antes. Ahora que somos vecinos. Sí, con el claro, CIEPE. Con el CIEPE, sí. Te agradezco mucho tu visita y tu claridad y tu generosidad expositiva. Pues, estudiamos y trabajamos para poder tener la oportunidad de estos espacios de participar, de colaborar, de cooperar, es decir, de sumar. De sumar. Porque nosotros también aprendemos en estas entrevistas. Sí. Porque tenemos todo ordenado según formato. Cuando venimos al lenguaje periodístico político, es una gimnasia que no estamos obligados cotidianamente a hacer. Claro, claro. A ser claros, a ser sintéticos, articulados. Sí. A bajar bajar de la teoría. El lenguaje oral no es el lenguaje escrito. Incluso me parece simplemente que es ponerse en contacto con la preocupación de los que nos preocupamos por estas cuestiones, ¿no? Es decir, desde otros marcos que no son los marcos teóricos que obviamente que ustedes como profesionales manejan, ¿no? Sí, pero las preguntas, la serie de preguntas conduce la entrevista. Uno puede después ir para acá, para allá, pero la columna vertebral de la entrevista es la serie de preguntas, no las respuestas. Las respuestas van sumando, es decir, porque la pregunta es un gran componente. Es decir, es por dónde venimos. No es menor. Bueno, es menor. Lo voy a tener en cuenta. Sí. Muchas gracias, Walter. No, a vos. Te doy un abrazo. Otro yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Martín, por tu operación de hoy. Y gracias a los oyentes. Y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que